actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Ranguni presenta Coincidencias con Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana desde Punta del Este, Uruguay, uniendo al mundo. Y ya estamos nuevamente en el aire, nos vamos a los Estados Unidos con el señor Agustín Ranguni. Muy buenos días, ¿cómo estás, Agustín? Muy buen día, Agustín Ranguni y audiencia de los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Agustín? Muy buen día, ¿cómo les va a ustedes? Un gusto de saludarlos. Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Hoy te levantaste temprano? Sí, muy temprano. Acá tratando de que no se vean los cables, pero se ven. ¿Y eso a qué se debe? Y bueno, tuve que llevar a alguien a la terminal. Ah, bueno. Pero está lindo levantarse temprano, a mí me gusta. De tanto en tanto está bien. Bueno, sí. Tengo una información previa, porque tenemos un invitado realmente de lujo, y me gustaría que esto no quede afuera, porque Bill Gates acaba de advertir que quizás sea necesario administrar varias dosis de la vacuna contra el COVID con el fin de que sea efectiva. Habló de la vacuna de Moderna contra COVID-19, conocida como ARNM-1273, que causó efectos secundarios sistémicos en el 80% de las personas, sobre todo aquellas que participaron en la fase 1 y que recibieron una dosis de 100 microgramos. Los efectos secundarios incluyeron varias molestias, fatiga, escalofrío, dolor de cabeza. Y de acuerdo a lo que dice Bill Gates, estos efectos son causados por los datos administrados de la vacuna de Moderna. A medida que las compañías se apresuren a crear una vacuna, Bill Gates otorgará cientos de millones de dólares a diversos proyectos de vacuna y sería su aporte a que, el mundo se desprenda definitivamente del COVID-19. Este es lo que llegó como una última noticia. Cuando lo veas al Bill Gates, decirle que empieza a meter la mano en el bolsillo, porque hay una doctora, Sarah Gilbert, de la Universidad de Oxford, que casi seguro que dice puede ganar el premio Nobel, porque ella es la que saca la vacuna de Oxford. Y en las primeras personas que ella hace la prueba, la hace con sus propios hijos, trillizos. Y dijo, a fines de septiembre ya está la vacuna disponible para la gente. Ojalá esto sea así. Eso esto sería bueno. La doctora Sarah Gilbert. Dijo, a fines de septiembre no tiene mayores consecuencias, y lo probé, entre las primeras 5 personas que hice la prueba, estaban mis 3 hijos. Recordemos a los muchachos, a la familia, en realidad, una familia argentina que está, ¿dónde era que estaba allá? En Polonia. Están todavía recluidos allí, toda una familia que conforma un grupo folclórico. Dicen que hasta octubre no tiene posibilidad de retornar a la Argentina. Terrible, ¿no? Terrible. Y después está la recomendación que la dábamos recién de la Embajada de Estados Unidos y del gobierno americano que llega a la Argentina, diciendo, no viajen a Argentina, que por ahí no pueden salir de Argentina. Y recomendamos a los norteamericanos que están en la Argentina que apuren los trámites para salir de territorio argentino, porque en cualquier momento cierran totalmente aeropuertos.
Sería terrible. Bueno, tenemos al profesor Carlos Pereira Mele, que está con nosotros. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un placer. Igualmente, Agustín, muy buen día, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días todavía a todos. Muy tempranito. Carlos es el director ejecutivo de Dossier Político. ¿Cuánta gente te acompaña ahí en ese grupo? Bueno, Dossier Geopolítico, Agustín. Sí, Dossier Político. Tenemos un grupito interesante de 15, 20 investigadores, gente joven, ya algunos militares retirados, casi todos profesionales muy especializados en el área de las relaciones internacionales y de la política internacional, que es el rubro en el cual nos movemos, pero con una característica muy especial. Nuestros análisis son desde Sudamérica. Nosotros vemos el mundo desde Sudamérica. Las interpretaciones se pueden hacer desde distintos ángulos, pero nosotros tenemos que ver nuestro interés nacional, regional y continental. Después, por supuesto, están todas las variables. En general, la gente consume información que proviene de los países centrales y que, por supuesto, es lógico, cada cual tiene su interés. Porque recordemos que en política internacional no hay amigos, hay intereses. Claro. Y por lo tanto, si analizamos eso de esa forma, podemos entender muchas de las cosas que ocurren o que no ocurren o que se ocultan, etcétera, etcétera. Fíjate, vos estabas haciendo un análisis recién, y discúlpeme que me extiendo un poquito, del señor Bill Gates. Yo no sé ustedes en Estados Unidos, pero acá en Argentina hemos tenido una lluvia de miles de mensajes por WhatsApp acusándolo a Bill Gates, sí, a Soros, etcétera, etcétera, de ser los culpables de la pandemia y de hacer un pingües negocio con una vacuna que va a salir. Ahora, todas estas son teorías de complot, alguien las fogonea, por algo se hace todo esto. Más allá de los intereses económicos que hay detrás de todo esto, me parece que hay intereses políticos muy profundos y que también hay luchas intestinas en los centros de poder. Eso ya es más que claro. Los enfrentamientos ya son, hasta diría, hasta declaradísimos, muy, muy concretos. Además, como toman posición en cada sección, en el tema de la política interna de Estados Unidos, con este tema de las elecciones, que está cada vez más ríspida la situación. Pero bueno, no sé qué va a pasar con lo de la vacuna. Lo que sí sé es que el coronavirus está afectando fuertemente a toda nuestra región. Sudamérica es una zona muy afectada y fundamentalmente nuestros países vecinos, a los cuales desde que estallaron las pandemias y han empezado a demostrar sus falencias administrativas, de salud, etcétera, etcétera, han desaparecido de la prensa. Han desaparecido de la prensa. De vez en cuando dan un dato de lo que pasa en Chile, de vez en cuando nos pasan un dato de lo que pasa en Brasil, y ahora nos ponen de ejemplo Uruguay nada más. Sí. Parece ser que, y evidentemente ahí vemos cómo se manipula la información, cómo se tergiversa y cómo se crean falsas expectativas y también se crean lamentablemente conflictos porque hay gente que se fanatiza y empieza a pedir cosas que no debería pedir. Profesor, porque la mortandad ha ocurrido. ¿Cómo se ve entonces desde la Argentina este enfrentamiento de superpotencias Estados Unidos-China? Bueno, nosotros tenemos una vieja forma de venir analizando esto. Esto que ha ocurrido y que está ocurriendo en estos momentos es algo que preveíamos. Lo preveíamos ya en el 2003, o sea, hace 17 años, hablábamos de que había potencias emergentes que iban más temprano que tarde, le iban a enfrentar al hegemón que se había establecido luego de la desaparición de la Unión Soviética. Recordemos, desapareció la Unión Soviética y hubo una expansión del gobierno norteamericano y con sus aliados, con lo que se denomina
la última globalización, porque el mundo vivió muchas globalizaciones. Esta fue la última globalización que hemos sufrido el planeta Tierra. Bueno, todo eso también tenía una de cal y una de arena, por supuesto, y los grandes beneficiados fueron, no los países, fundamentalmente fueron las grandes estructuras económicas que se conformaron a partir de esa gran explosión que fue la globalización última. Me refiero a las transnacionales, a los grupos financieros que superan ampliamente entre algunos grupos los PBI de varios países sumados, etcétera, etcétera. Todo ello, por supuesto, funcionó medianamente bien hasta que un capitalismo de Estado empezó a tener mucha injerencia y mucha influencia. Me refiero al comunismo chino, que en la práctica económica es un capitalismo total y absoluto, como lo conocemos en Occidente. Y eso empezó a poner en jaque muchas cosas. En el interín, Estados Unidos también no supo aprovechar esas situaciones que había creado, porque todas las estructuras que vivimos ahora son toda creación de Estados Unidos. Esto no lo inventó China. La OMC no lo inventó China, el Fondo Monetario no lo inventó China, el Banco Mundial no lo inventó China, etcétera, etcétera. Lo que sí inventó China es réplicas de todas esas estructuras. Y nosotros vimos en el 2001, con la creación del Organismo de Cooperación de Shanghái, que se creaba una nueva superestructura en Asia. Y dijimos que el mundo giraba hacia el Asia-Pacífico. Decirlo ahora es sencillísimo, porque ahora no hay un solo analista de un bando o de otro que diga eso. Pero decirlo hace 17, 18 años era una cosa poco creíble. Es más, fuimos ninguneados, fuimos ocultados y ridiculizados muchas veces. La realidad es la única verdad. Y esto es que el avance progresivo, pero no solamente China, fijémonos, el sudeste asiático, Corea, la misma India, han trastocado todos los valores que se habían creado. Y ahora eso se ha vuelto como un boomerang sobre el mundo que se llama occidental, que yo tengo mi seria duda de que podemos ser una cosa homogénea. El mundo occidental no es una cosa homogénea, y además que está muy dividido. Podemos hablar de un mundo occidental anglosajón, un mundo occidental hispánico, un mundo occidental francófino, etcétera, etcétera. Entonces, la unidad que existía en los primeros momentos, en las décadas del 90, del siglo pasado, hoy en día no existe. Y estamos viendo que lo que está ocurriendo en estos momentos, estos traspasos de poder económico, tecnológico, científico, etcétera, era algo que se venía dando ya desde hace largo tiempo, pero que no se hablaba, no se trabajaba. Y ahí fue donde empezaron a aparecer estas síntomas. Ahora, el coronavirus lo único que ha hecho es acelerar los tiempos y demostrar las falencias que sí o sí tenían hasta los grandes países. Enrique. Porque te escucho. No, yo le quería preguntar, Carlos Pereira, ¿cuál es el papel, cómo juega, dónde encaja la Argentina ahí? Ustedes previeron esto hace 17 años. ¿Se puede decir algo de la Argentina del próximo año, aunque sea? ¿Cómo estamos insertados, cómo jugamos, o cómo nos planifican desde afuera a nosotros? Porque los últimos datos que tenemos es que están bajando los índices de consumo, de progreso, de inversión, o sea, cada vez más bajo para la Argentina. Lo escucho, Pereira. Sí, muy atinada su pregunta. Bueno, usted sabrá perfectamente que la Argentina es un país que ha sido encuadrado en un modelo económico que tiende a la concentración del poder económico en pocas manos y fundamentalmente una economía abierta sin defensa.
Eso fue lo que se le aplicó a la Argentina. ¿Quién lo encuadró? Y como, ¿perdón? ¿Quién lo puso en encuadro? Bueno, a ver, acá hay un proceso de estimados que no se recuerda. Hasta 1974, 75, la Argentina crecía el PBI igual que Australia. O sea, la Argentina no era un país que venía en una situación mala en esa década. Pero a partir de la instauración del gobierno militar, con un proyecto y programa político monetarista como fue el que aplicó el señor Martínez de Oz, que era un monetarista de la Escuela de Chicago, escuela que luego fundará el nuevo neoliberalismo, que ahora se habla, que el viejo liberalismo, nada más que ahora le han puesto una palabra, neo, por ponerlo más modernoso, pero la realidad es el mismo. ¿Y qué pasó? Bueno, a partir de ese momento la Argentina cambió. Martínez de Oz dijo claramente cuando él asumió, vengo a cambiar la estructura de este país económica, y las cambió. Transformó un país que tenía alta capacidad industrial, mediana, no había que hacer eso, abrir mercados, abrirse a los mercados internacionales, pero sin ninguna red de contención. Y eso empezó a desafectar a toda nuestra economía. Y por supuesto que además entramos en un círculo vicioso de endeudamiento perpetuo. Porque allí empezó la deuda externa. Cuando cae el gobierno, el último gobierno de esta señora Isabel Perón, se debía 7.000 millones de dólares de deuda externa. Y cuando se va el régimen militar se debía 35, 37.000 millones de dólares. O sea, en pocos años se había quintuplicado la deuda externa. Luego los gobiernos democráticos que vinieron posterior no hicieron nada más que incrementar esa cifra. Entonces, esta temática del endeudamiento perpetuo como un método de crecimiento es evidente que no funcionó. Y lo hemos visto y que han ido cayendo país tras país. Y hoy ahora, el profesor me decía, ¿qué puede pasar con la Argentina? Y la Argentina ha venido endeudándose y sin ningún beneficio de inventario. Y ahora, en plena pandemia, nos encontrábamos que estábamos en default. Por supuesto que el default no lo trajo este gobierno. Todos sabemos que el default estalló en el 2018 cuando la administración Macri tuvo que convocar de urgencia al Fondo Monetario para que le diera dinero, porque ya no le prestaba absolutamente nadie. O sea, además que el default estaba. Pagar deudas que obviamente venían también del kirchnerismo, ¿no? No, pero por supuesto. Pero por eso hago un reconto de que todos los gobiernos democráticos han formado parte de esta estructura. Y si no se modifica la estructura esta de endeudamiento perpetuo, no, la Argentina no tiene posibilidad de salir. Porque perdón, profesor, hay una propuesta que se habla mucho, pero se comprueba poco, que es la participación de Soros dentro de la estructura de proyecto de futuro para la Argentina. ¿Cuánto hay de cierto en eso? Mire, yo creo que eso son todas teorías de complot que no se pueden demostrar con hechos concretos y reales. Hace un tiempo atrás, si vamos al caso, hubo un jovencito que tengo entendido que transmite desde Brasil, que hizo una denuncia pública de que lo había, como diciendo que el presidente Alberto Fernández era una especie de títere de Soros y que le había dicho de que no negociara la deuda externa, que entrar en default porque él iba a poner 20.000 millones de dólares. Ahora, decían eso, yo lo he visto, me lo han enviado, los videos, etcétera, etcétera, y mucha gente cree eso. En la práctica, si vamos a los hechos concretos, esta semana la Argentina cierra una parte de sus negociaciones con la parte privada, o sea, con los grandes grupos de acreedores extranjeros, y arregla, o sea, no trabajó Soros entonces. O sea, el gobierno, y ahora el gobierno ya convoca el Fondo Monetario para hacer la otra parte de la negociación que falta. Entonces me parece que son todas, digamos, también la Argentina está cruzada por una serie de conflictos políticos no solucionados, pero bueno,
El tema es, mayúsculo es, ¿dónde se inserta la Argentina? Porque la Argentina está siendo en este momento presionada para que se declare a favor de un sector de la política internacional. Ahora pareciera que se abren dos sectores. Uno es Rusia y China, y el otro es Estados Unidos. ¿Dónde va a elegir ubicarse Argentina? Bueno, el problema es que acá no hay que tomar esa medida de elegir. No, pero se está de un lado o se está del otro, porque no se puede estar en los dos, me parece. No, yo lo que creo que dice el profesor, que dice Carlos Pereira, y muy cierto, que lo habíamos dicho nosotros aquí varias veces, los países no tienen amigos ni enemigos. Totalmente. Tienen intereses. Entonces, que puedan negociar y que sepan negociar de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que esa dicotomía, o estás con uno o estás con otro, en este momento no es lo más efectivo, Sí, no pero es Enrique, no es cuestión a veces de elegir si estoy con uno o estoy con el otro. A veces son las oportunidades que se presentan para tomarlas o dejarlas. En este momento el mundo se está dividiendo en dos áreas políticas, donde China y Rusia están apartándose de Estados Unidos de una manera ya bastante agresiva. Entonces, por lo tanto, habrá que saber dónde nos vamos a ubicar, ¿no? ¿Cuál es el mejor lugar que permita que la Argentina salga de este drama que tiene económico? Bueno, coincido con lo que estás diciendo, pero bien. Fíjate que la Unión Europea, por ejemplo, hoy en día, ya públicamente, a través de las declaraciones de sus principales dirigentes políticos, Merkel a la cabeza, Macron de Francia, dicen de que Europa debe no quedar encerrada en uno u otro de los bandos, debe saber negociar con ambos bandos, y allí es donde está la clave. Por eso lo que decía Enrique Madariaga es muy coherente. No se puede hoy en día, yo preguntaría, ¿qué nos puede ofrecer si vamos, supongamos un ejemplo, si nos ofrecemos con Estados Unidos? Si lo que producimos nosotros también lo produce Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos puede ofrecer a nosotros Estados Unidos en este momento? Y más viendo la crisis interna, más viendo cómo trata Estados Unidos a algunos socios propios. No, además es cierto que para Trump Argentina es inexistente, no existimos. Sí, bueno, para Trump por ahí no sabe, preguntó, tengo entendido, porque lo dice en este último libro que le sacaron en contra, que preguntó, ¿Inglaterra tiene armas atómicas? Preguntó a sus asesores, y es el principal socio que tiene Estados Unidos en el área estratégica defensiva. Bueno, entonces, que no nos ubique a nosotros no sería nada extraño. Pero el tema es otro de los puntos. Estamos a víspera de unas elecciones en Estados Unidos. ¿Qué pasa si cambia la administración? ¿Qué pasa si negociamos con esta administración y los que vienen están en contra? O sea, esto no es una carrera de tiempo. Este es un trabajo que se debe hacer con objetivos. Pero lo que pasa es que si la Argentina no toma una idea de cómo debe plantearse en el mundo. Yo he visto que todos nos decían, volvimos al mundo. La pregunta era, ¿qué mundo volvimos? No era qué mundo. ¿A qué mundo volvimos? ¿Al mundo de la finanza? Bueno, el mundo de la finanza es un mundo totalmente distinto al mundo económico real, al mundo científico-tecnológico real. Hay muchas diferencias. Entonces, por eso, el problema mayúsculo que yo veo en la Argentina es la falta de discusiones estratégicas. ¿Por qué? Porque una discusión estratégica lleva a planificar a 20, 25 años, no a una administración. Sí, claro. Entonces, que cambia la administración y el que viene hará modificaciones en otras áreas, qué sé yo, en subsidio a la desocupación, pero sí, los objetivos claros y concretos se deben continuar para poder tener un
final feliz de una Argentina que ya empieza a desarrollar áreas importantísimas. Nosotros tenemos muchísimas cosas para profundizarnos, pero bueno, estábamos en el tema del mundo, ¿no? Y el mundo está crujiendo, y yo no diría, Agustín, que Rusia y China sean agresivos. Yo diría que al revés la situación, porque yo no he visto la misma reacción tanto de Rusia como de China ante los desplantes y ante las sanciones unilaterales que toma Estados Unidos por fuera de todo organismo internacional. Yo no acusé a China de ser el agresivo, yo dije que había una agresividad entre los dos contendientes, ¿no? Rusia versus Estados Unidos. Pero más que agresividad, lo que hay, Agustín, es un acto defensivo. Porque si están permanentemente sufriendo sanciones, mira lo que hubiera. A ver, vamos a poner un ejemplo. En Estados Unidos la policía se le muere ese afroamericano en esa ciudad, gran escándalo, vienen las fuerzas militares, reprimen, Tranquilamente China podría decir, no se respetan los derechos humanos ahí, hay que aplicarle sanciones a Estados Unidos porque no se respetan los derechos humanos. Pero Estados Unidos sí sanciona por lo de Hong Kong. Y Hong Kong se transforma en el gran tema de los derechos humanos. Veamos que, entonces, y además no estamos hablando de paisitos chiquitos, no estamos hablando de Paraguay o de Bolivia, estamos hablando de superpotencias. No se puede jugar en ese nivel así. Bien, profe, bueno, muchísimas gracias. La verdad que has dado una clase realmente ilustrativa. Muchísimas gracias. Y seguiremos hablando, lo volveremos a buscar, Carlos Pereira, porque eso que dice usted, que es tan cierto, nunca existió en la Argentina una política de Estado. O sea, ¿qué vamos a hacer dentro de 20 años? ¿A dónde vamos a ir dentro de 20 años? Lo único que hacemos es patear la pelota para adelante, y yo desde ya me compadezco del próximo gobierno cuando tenga que pagar este acuerdo que han hecho con los bonistas, ¿no? Van a dejar un regalo, presente griego va a ser. Muchas gracias, Carlos Pereira, gracias. Gracias, Carlos, que sigas muy bien. Bueno, yo me preguntaría, Enrique y Denise, me preguntaría si el gobierno actual, comandado por Cristina Kirchner y Alberto Fernández, tienen el contenido intelectual y entienden la situación que vive la Argentina y con quién deben juntarse a resolver el problema, ¿no? Yo no sé si ellos tienen una dimensión clara de lo que está pasando la Argentina. No miran más allá de su nariz, no miran más allá de su nariz, y es bastante corta la nariz que tiene. Bueno, gracias, Agustín, y buen fin de semana. Igualmente para todos ustedes, que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos, si Dios quiere, el lunes. El lunes. Bueno, ¿y por qué no va a querer? Bueno, hasta el lunes, chao. Nosotros vamos a la pausa.